Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo, integrado por Alessandra Chavarría, Marcia Menacho y Adrián Escobar, quien les habla, vamos a presentar el tema de teorías pedagógicas, enfocándonos en particular en la pedagogía humanista. Pero antes vamos a ver la contextualización de la educación. La educación es un proceso cultural y de aprendizaje. Este tiene la finalidad de desarrollar habilidades, actitudes y competencias, tanto físicas como cognitivas, en las personas. Asimismo, busca la formación integral de los estudiantes en valores, ya que es importante no solo el conocimiento, sino también la formación completa de la persona. La educación también implica el relacionarse con los demás. No es que la educación solo busque individualmente para una persona, sino es conjunta. Por eso es que es la educación para todos. Acá tenemos dos citas textuales extraídas de un artículo eh, que nos dice lo siguiente. La educación se asienta en una genuina preocupación por acoger y proteger lo más humano que hay en el hombre. La educación es custodiar la presencia de la humanidad en cada uno. Barcena del 2000, página 125. Esta cita nos quiere decir de que la educación va a buscar preocuparse por la persona y su formación, en otras palabras. Luego tenemos la otra cita que nos menciona, en este sentido, el paradigma humanista llena un vacío en la psicología de la educación, ya que propone el estudio del dominio socioafectivo y de las relaciones interpersonales y el de los valores en los escenarios educativos. Hernández Rojas, 1998, página 99. En esta cita nos quiere también ya un introductorio a lo que sería el paradigma humanista en relación a la educación, ¿no? Donde nos dice ya el enfoque, ¿no?, que tiene esta pedagogía para la educación y lo propone mezclando ya no solo a la persona con conocimientos significativos, sino también que lo relacione con sus relaciones interpersonales, su familia, sus amigos, los valores en forma integral y socioafectivo también. Luego tenemos la pedagogía humanista. Acá ya vamos a definirla propiamente. La pedagogía humanista se centra en la persona. Esta viene a ser el eje central de estudio. Dentro de esta perspectiva se recomienda de manera integral la formación de la persona, asimismo como la personalidad del ser, ¿no?, va en permanente cambio. Esta pedagogía se enfoca en eso, ¿no?, en buscar ayudar a este desarrollo en su contexto interpersonal, ya que la persona es un ser social y se desarrolla en conjunto, ¿no? Es imposible que una persona se pueda desarrollar individualmente. Bueno, luego nos menciona en el cuadro que dice, hablar de la formación integral de una persona implica no solo que el estudiante construya aprendizajes significativos, sino que estos se desarrollen con el acompañamiento del profesor, mientras se promueva la motivación. Esto nos quiere decir de que el docente es muy importante en la formación, ¿no?, para la pedagogía humanista, ya que va a incentivarle, va a impulsarle al estudiante a que siga aprendiendo, a que siga buscando para que se pueda desarrollar como persona. Bueno, acá tenemos los objetivos y principios de la educación con la pedagogía humanista, ¿no?, con este paradigma. ¿Qué busca? El crecimiento personal de los estudiantes. Esto quiere decir de que va a buscar que la persona misma o que el estudiante mismo pueda autoformarse, o sea, buscar para que él mismo pueda incrementarse de conocimientos, aparte de lo que también aprende en el colegio, pero que sea una autoformación. Eso lo podemos ver también en el que el método debe fundamentarse en el descubrimiento y la investigación. Esos dos puntos van muy de la mano. También tenemos el fomento a la creatividad. El docente, ¿no?, con este paradigma busca también que el estudiante sea muy creativo al momento de desarrollar sus actividades, al momento de desarrollar distintos trabajos que le proponga. También tenemos la experiencia de influencia interpersonal a través de la comunicación y del trabajo en grupo. Es importante también que el estudiante se desarrolle en forma conjunta, como ya lo mencioné en un inicio, ¿no? Y qué más que proponiéndole trabajos grupales para que así también pueda desarrollar sus distintas habilidades en trabajo en equipo. Luego tenemos el punto de provocar sentimientos positivos en los estudiantes hacia sus cursos. ¿Esto qué quiere decir? Motivarlos a que el estudiante quiera aprender y quiera investigar, ¿no?, en relación a los cursos que va llevando, que tenga curiosidad, que tenga una pizca de curiosidad y no se quede solo con que es por cumplir, sino que también sienta ese interés dentro de sí.
Luego tenemos el otro punto que nos menciona inducir aprendizajes significativos a través de la vinculación de aspectos cognitivos y vivenciales. Esto quiere decir de que las actividades que se programen en un aula tienen que ser también relacionadas al contexto del estudiante, a su vivencia, a su experiencia, porque mucho aprende de la experiencia que él va a obtener. Y por último, tenemos que el propósito de la evaluación con este paradigma es desarrollar una autoevaluación en el estudiante, autonomía en él. ¿Esto qué quiere decir? De que él mismo identifique qué cosa está aprendiendo, cómo está aprendiendo y para qué le va a servir esto. Que el aprendizaje sea realmente significativo y que lo pueda aplicar en su día a día. Por último, vamos a presentar lo que vienen a ser los principales exponentes de la teoría humanista. En esta oportunidad hemos seleccionado a dos representantes, quienes son psicólogos, ambos son psicólogos. Por un lado tenemos a Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow nos explica en una de sus teorías muy conocidas de la autorrealización y la pirámide de las necesidades humanas. Como vemos aquí en el gráfico, tenemos ahí la pirámide con 5 niveles, que el nivel 5 es la autorrealización. Eso es lo que debe buscar una persona en su desarrollo. Él nos indica los siguientes puntos. La persona debe conocer su estado actual y asumir con responsabilidad sus actos. La meta más importante de la persona es lograr su crecimiento personal y su autoconocimiento. Y bueno, en la pirámide, el resolver las necesidades de cada nivel es una forma de avanzar en la vida y lograr la autorrealización. Como vemos, todos esos pasos mencionados forman a la persona que pueda autorrealizarse ella misma, ¿no? Que pueda satisfacer necesidades y que pueda llegar al fin a su objetivo. Por otro lado, tenemos a Carl Rogers, que nos menciona en una frase, ¿no?, que acá hemos propuesto, que nos dice: cada persona vive y construye su personalidad a partir de ciertos objetivos. Y el objetivo más alto sería ser feliz, autorrealizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos autores proponen esto, que la autorrealización es el nivel más alto que la persona pueda llegar en esta paradigma humanista. Acá también tenemos unos puntos que voy a leer a continuación que nos dice: desarrollar una personalidad funcional, posibilidad de alcanzar nuestras metas, significado a nuestra existencia, la autoconfianza y que las crisis nos dan paso a nuevas oportunidades, ¿no? Y por último tenemos el centrarse en la persona y no en el problema. Esto nos quiere decir de que la persona no puede vivir siempre en los problemas que pueda pasar, sino que debe de sacar lo mejor de ello, ¿no? Y esos obstáculos que se le presenten en la vida pueda transformarlos en aprendizajes que le van a servir para así poder llegar a la autorrealización. Y bueno, eso sería todo en relación a nuestra exposición, pero ahora vamos a pasar a ver lo que es esta propuesta de teoría humanista en una sesión de clase. Bueno, ahora vamos a continuar con la pedagogía humanista y vamos a ver cómo se desarrolla en una sesión de clase. Nosotros lo hemos dividido en 4 propósitos de las actividades. La primera es de inicio y recoge saberes previos, la segunda es de desarrollo, la tercera es de retroalimentación y la cuarta es de evaluación. Vamos a comenzar teniendo en cuenta que el estudiante es el personaje principal en esta teoría humanista y que es el centro a quien gira todos los conocimientos que se van a impartir. Entonces, por ende, se necesita lograr que el estudiante pueda lograr una autorregulación y un autoconocimiento. Por ende, el estudiante de inicio a fin es considerado como el centro de la actividad pedagógica, ya que el maestro pasa a ser solo guía o mediador tanto de conocimientos como de temas que se van a enseñar. También partiendo de problemáticas que sean percibidas como reales y que se le parezcan a los estudiantes, tanto a su contexto y la realidad donde se desarrolla. Para fundamentar estas actividades, primero tenemos que saber sobre el paradigma humanista, y este establece que el proceso de aprendizaje está en primer lugar. Como lo mencionamos anteriormente, toda esta pedagogía está centrada en el aprendizaje y que promueve el aprendizaje significativo, o sea, un aprendizaje que va a ser duradero para el estudiante. Es por eso que se tiene que partir de problemas que sean reales para que el estudiante pueda relacionarlo con su contexto y pueda aprender definitivamente. Según Carl Rogers, él sostiene que un aprendizaje es significativo cuando involucra a la persona como totalidad, con procesos afectivos y cognitivos, y se desarrolla en forma experimental, que se integra con la personalidad del estudiante.
Y otra vez, él nos propone los métodos durante toda la sesión, que ya hemos visto de una manera más resumida, que es, se debe promover el aprendizaje significativo vivencial, o sea, el estudiante tiene que estar en contacto con lo que se va a aprender. Se debe dar primicia a las conductas creativas de los estudiantes. Como lo vimos en objetivos, se tiene que fomentar la creatividad del estudiante, que él mismo busque cómo va a resolver el problema de la sesión. Se deben propiciar mayor autonomía a los alumnos, por eso el docente es más un guía, no es quien va a dar todos los conocimientos, sino va a ser guía en el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Y por último, se debe dar oportunidad para que los alumnos hagan una evaluación interna, o sea, que ellos mismos se evalúen. El docente ya no va a estar calificando cómo se desenvuelve cada uno, sino ellos mismos se van a dar cuenta de los errores y de los aciertos que han tenido. Y cómo se plantean todas estas afirmaciones que van a sustentar el desarrollo de la sesión. La pedagogía monista se va a centrar en el estudiante, va a ser el principal eje. Por lo tanto, las actividades que el docente planea durante toda la sesión tienen que girar en torno a él, proponiendo actividades que vayan en relación a su realidad y que motive su aprendizaje. Por eso que se busca que todos los conocimientos, los aprendizajes y el propósito de la sesión esté relacionado con su contexto, para que él mismo pueda relacionarlo con su experiencia previa y que pueda resolverlo de la manera como él lo decida. Ahora vamos a pasar a la segunda actividad que se basa en el desarrollo. Exactamente es el desarrollo de la enseñanza humanista. Como lo dice Spinoza, entonces, esto se basa en proporcionar los recursos didácticos necesarios a los estudiantes y que estos les permitan desarrollar un aprendizaje vivencial acorde a sus intereses y necesidades. Hay que tener en cuenta de que estos aprendizajes van a ser adquiridos por las necesidades que dependa el alumno que requiera. Por ello, aquí se facilita su capacidad de la autorregulación, fomentando actividades autodirigidas de autoaprendizaje, el espíritu cooperativo y la creatividad. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras pedagogías, aquí sí se trabaja lo que es la elaboración de trabajos cooperativos, para que también podamos ver cómo él se desarrolla tanto personalmente y pueda llegar a su autorregulación, como de forma colectiva y para ver cuánto es lo que aporta en los grupos o trabajando colectivamente. Hay que tener en cuenta que asimismo se debe promover en esa parte de la sesión los trabajos en equipos, como cabe mencionar antes, para ver cuánto ha aprendido o cómo se puede autorregular el estudiante. Y ahora, para fundamentar, Hernández, 1997, menciona algunos pasos necesarios para lograr los objetivos de una educación humanista. Vamos a ver, y son que los programas deben ser más flexibles y proporcionar mayor apertura a los alumnos, o sea, no regirse tanto a un modelo ya estructurado, sino que debe permitir que varíen dependiendo de las capacidades de los estudiantes y dándoles mayor apertura para que desarrollen más su autonomía. Se debe proveer el aprendizaje significativo vivencial. Ya lo habíamos mencionado antes, que tienen que ser con temas y tienen que ser a propósito de sesión donde ellos estén en contacto con lo que van a aprender. Es necesario dar primicia a las conductas creativas de los alumnos. No se debe seguir un solo orden por cada uno, porque cada estudiante aprende de manera diferente y resuelve un problema de manera diferente. Entonces se deben fortalecer esas conductas creativas y no cortarlas. Hay que propiciar mayor autonomía en los estudiantes relacionado con eso. Se debe dar a los alumnos la oportunidad de actuar de forma cooperativa. Cuando uno actúa de manera autónoma, también puede actuar de manera cooperativa, inclusive desarrolla una mayor autonomía y un trabajo en equipo, aparte de que fortalece sus relaciones sociales. Y se requiere estimular a los alumnos para que realicen su evaluación personal. Como lo mencionamos antes, en esta pedagogía no se busca que el docente sea quien califique al estudiante, sino que él mismo se autorregule, que pueda ver cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus dificultades, fomentar lo que sea la autoevaluación. Y aquí vemos también otra cita de un autor que es: en el proceso de aprendizaje se da la preponderancia a las conductas creativas de los estudiantes y a su mayor autonomía. Se busca el desarrollo global de la persona a través de un pensamiento libre, autónomo y crítico. Se fomenta la reflexión y el autoconocimiento. Y sobre esto, Levinas establece que hoy nadie duda de que uno de los objetivos fundamentales de todo proceso educativo es precisamente el desarrollo de la autonomía. El estudiante va a aprender más cuando él mismo es quien resuelve el problema y no cuando otro le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Por eso que en esta pedagogía se centra en el estudiante, reiteramos una vez más,
y que él se fomenta en la autonomía, para que él mismo pueda desarrollarse y comprender cuáles son los aciertos, cuáles son las dificultades que ha tenido y él mismo pueda ir progresando. La tercera actividad, o también llamada de retroalimentación, hay que tener en cuenta que no solo se toma como punto principal al estudiante, sino que aparte de ello también se tiene que tomar en cuenta el contexto que lo rodea, las situaciones significativas, el ambiente en el cual se está desarrollando. Por ende, dice que la compañía de sus aprendizajes a través del acercamiento presencial en un ambiente agradable y de confianza, ya que esto último favorece mucho su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el estudiante se siente cómodo en el ambiente donde se está llenando de conocimientos o donde le están nutriendo de información, va a aprender de una forma mucho mejor, más agradable, y esos conocimientos lo va a poder aprender para que sean parte de su vida diaria. Por otro lado, también puede establecer tutorías personales con cada estudiante para poder ayudarlos en algo que no se haya comprendido o necesiten refuerzo. Hay que tener en cuenta que, como ya se había comentado aquí, el docente solo sirve de guía o de mediador, ya que el estudiante es el personaje principal. Por ende, aquí sí se toma en cuenta las tutorías personales, ya que si el estudiante no domina un tema o no lo aprende a un 100%, el docente puede pasar a ser un colaborador participativo de sus conocimientos que va a aprender. Ok. Y ahora, según González y Ramos 2016, la tarea de los docentes será entonces la de orientar en dónde se detectan los bloqueos y deficiencias que le impidan su desarrollo académico y personal del estudiante durante los estudios. El profesor en esta pedagogía, antes de hacer toda la sesión de aprendizajes, va a observar a sus estudiantes y va a ver en qué cosas va bien, en qué cosas no, va a buscar los ambientes necesarios en donde se va a desarrollar cada aprendizaje. El profesor va a investigar qué es lo que va a proporcionar que el estudiante aprenda de la mejor manera. Esa va a ser su rol. Y la principal fuente del docente con los estudiantes, la principal relación es de respeto. ¿Por qué? Porque va a respetar los gustos, los intereses del estudiante y le va a propiciar ambientes en donde se pueda desarrollar de la mejor manera. Va a fomentar lo que son las tutorías personales, porque cada estudiante es autónomo, aprende de manera distinta y tiene un propio proceso de aprendizaje. Entonces, en la tutoría y la evaluación no va a ser para todos por igual, sino que el profesor se va a tomar el tiempo y va a evaluar a cada uno, no en sí evaluar, sino más bien guiar al estudiante, ver qué estudiante tiene más dificultad en tal cosa y va a acompañarlo a él mismo en ese proceso. Si otro estudiante le va mejor, va a acompañarlo en ese proceso para que siga mejorando. El docente es guía y acompañante en este modelo de pedagogía. Respeta a sus estudiantes, los ayuda a superar sus dudas o dificultades en el proceso, retroalimentando aquello que necesita conocer y promoviendo su autoformación. Reiteramos, el docente es guía aquí, pero también es el investigador previo y es el proveedor de los ambientes en donde se va a desarrollar el aprendizaje y es el tutor personalizado de cada estudiante. Finalmente, en el cuarto proceso que nosotros hemos tenido en cuenta, tenemos el de evaluación. Y creo yo que es uno de los más importantes, ya que aquí nos damos cuenta todo lo que ha logrado el estudiante, obviamente gracias a la compañía de un docente, ¿no? Hay que tener en cuenta que como el estudiante es el personaje principal, acá nos sirve mucho tanto la autorregulación como la autoevaluación. Entonces, en este último proceso de evaluación, nos vamos a centrar en la autoevaluación que tiene el mismo estudiante por los conocimientos que ha ido adquiriendo. Por ello, aquí él mismo va a poder identificar aquello que aún le falta mejorar o lo que ya ha podido alcanzar hasta ese entonces. No solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto personal, pues como habíamos hecho mención antes, esto no solo se trata de los conocimientos y las teorías que va a ir adquiriendo, sino también de cómo va a ser su mejoramiento como persona y cómo va a ir aprendiendo. Por ello, es necesario una valoración crítica de sí mismo. Esto también puede ayudarles, por ejemplo, una ficha reflexiva de cómo han ido progresando, cómo han ido aprendiendo y cuáles son los nuevos conocimientos que han adquirido. Entonces, según Hernández, 1998, la autoevaluación como recurso fomenta en los estudiantes la creatividad,
la autocrítica y la confianza en sí mismos. La autoevaluación, por tanto, es propia y es conjunta, y esto no es una contradicción. La autoevaluación es apreciación subjetiva personal, pero se encuentra en el quehacer conjunto, en las vivencias diarias, en la aplicación de situaciones reales. Esta es según Aispuru 2008. Como hemos venido mencionando en todo el proceso de la sesión, la autoevaluación va a ser el medio por el cual se va a evaluar el desarrollo de la clase, pero no va a ser de parte del docente, sino va a partir del mismo estudiante. Y esto va a fomentar lo que es la confianza entre ellos, la autocrítica. Ellos mismos se van a evaluar, van a saber cuáles son las fortalezas, las dificultades, qué es lo que tienen que mejorar, cómo se desenvolvió en ese día o cómo se desenvolvió cooperativamente con los demás estudiantes. Aquí el estudiante va a superarse a sí mismo corrigiéndose y va a mejorar su propio proceso de aprendizaje. Y no solo en el desarrollo de la sesión que avisa ese día en lo que respecta a conocimientos, sino que va a fortalecer su autoestima, porque él mismo va a ver cuáles son los errores que tiene y va a buscar a sí mismo su autosuperación. Entonces, esa va a ser la forma en la que se evalúa con una pedagogía humanista. Como hemos visto, toda la pedagogía humanista se está centrando en el estudiante. Es una nueva forma de ver la pedagogía que ya ha dejado de lado la pedagogía tradicional en donde el docente era el centro y el estudiante solamente era un receptor pasivo. Ahora aquí el estudiante es el que desarrolla toda la sesión y el docente solamente está de guía y la persona que resuelve sus dudas, que provee los espacios de aprendizaje, pero el estudiante es quien va a desarrollar la sesión, quien va a buscar los problemas y quién mismo se va a evaluar. Después de esta pedagogía van a haber otras más que se basan en el mismo centro del estudiante. Pero para tener una base más clara, tenemos a la pedagogía humanista que se está enfocando netamente en el estudiante y cómo él mismo va a desarrollar su propio proceso de aprendizaje y cómo se ve a los docentes como proveedores de los espacios para que él mismo desarrolle su aprendizaje autónomo. Muchas gracias.